Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a el curso de programación en Java. El día de hoy vamos a trabajar ya con la parte de conceptos, la parte teórica. Es importante hablar de estos conceptos para que podamos conocer el código que vamos a estar trabajando. Vamos a empezar a abordar las pautas principales del lenguaje Java y, bueno, conceptos generales de la programación que nos van a ayudar para el proceso de aprendizaje. Posiblemente lo dividamos en dos secciones para que no se hagan tan largo los videos. Vamos a estar tratando de trabajar una duración constante de 10 minutos. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos para allá. Muy bien, pues para poder empezar a programar en Java, primero debemos de entender que el lenguaje es un lenguaje orientado a objetos. Esto cambia el paradigma de la programación, siendo que el código debe de ser baseado en una o varias clases. Vamos a necesitar para poder trabajar en Java el tener el conocimiento de tres conceptos principales, los cuales son precisamente pues objeto, objetos, clases y atributos. Estos son los tres conceptos que vamos a estar trabajando y debemos de tener conocimiento. Ahora bien, en algunos editoriales, en algunos libros, algunos autores, esto lo hacen o dicen que Java es un lenguaje de PO. PO quiere decir programación orientada a objetos. Son siglas P, programación, la primera O orientada a objetos. Entonces, con esto sabemos que vamos a estar trabajando estos tres conceptos principales. Los objetos son tal cual cualquier cosa física que nosotros podamos obtener. Por ejemplo, podemos programar un auto. El auto es el objeto. El objeto pues puede ser cualquier, valga la redundancia, objeto físico. ¿Sale? Y en clases, las clases pues es el conjunto, vamos a decirlo así, es un conjunto de objetos, ¿sale? Sería un conjunto de objetos, ¿sale? Y por último, los atributos son las características propias del objeto. Pues vamos a ver un ejemplo un poco más claro. Entonces, para esto voy a utilizar una imagen, que es esta. Y es que las clases, al ser el conjunto de objetos, vamos a ir de lo global a lo particular. Las clases es el conjunto de objetos. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, el objeto es un carro en específico, un Ferrari. Aquí, al decir que el auto es un Ferrari, yo ya estoy diciendo que mi objeto es algo en específico. La clase no es el objeto, sino el conjunto de estos. O sea, un Ferrari, un Mazda, un Chevy, un Tsuru, cualquier tipo de vehículo que es, pues es un vehículo o un coche. Cuando nosotros hablamos de coche, entonces ahí estamos hablando de la clase. ¿Por qué? Pues porque mi clase es el conjunto o lo general. Entonces yo voy a programar como clase un coche, pero mi primer objeto va a ser uno en específico que va a ser un Ferrari. Y como este es un objeto específico o es propio, van a tener características propias. Estas características propias nosotros los conocemos como los atributos. Y los atributos, pues de hecho aquí no los colocan. Pueden ser color, velocidad, caburete, etcétera. Es decir, características propias del objeto. En una biblioteca tenemos una clase la cual se va a llamar libros. El objeto voy a hacer un solo objeto, es decir, un solo libro.
Este objeto lo vamos a llamar, no sé, libro Omega MX, ¿ok? Y los atributos son todas aquellas características propias del objeto, es decir, únicas de él o que se puede diferenciar de otros. Por ejemplo, el autor puede tener otro libro que se llama igual a lo mejor, pero es de otro autor. Puede ser la editorial, la edición, por ejemplo, código, ya sea aquí en México, nosotros trabajamos con un ISBN, que también es un sistema internacional, si mal no recuerdo. Entonces lo tenemos aquí e incluso pues podemos trabajar con el código de barras. Entonces estos son atributos propios de mi libro. Entonces de igual manera, por ejemplo aquí lo voy a guardar. Esta cajita es otro, o es un objeto, un primer objeto que pertenece a la clase general libros. Aquí yo voy a crear otro objeto, es decir, otro cuadrito. Y este va a tener las mismas características prácticamente, bueno, no características, sino los mismos datos. Por ejemplo, mi objeto ahora va a ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre un libro que tengo por aquí. Por ejemplo, sería redes y seguridad. Este es un objeto. El libro es redes y seguridad, que es el título de mi objeto. Y dentro de mis atributos, pues voy a colocar igual. En este caso, pues no le voy a colocar autor, sino simplemente los datos como son. Por ejemplo, sus atributos, igual sería el autor, que en este caso sería Matías Katz. Tenemos la editorial, que sería Alfa Omega. Tenemos la edición, que aquí en el libro dice que es la segunda. Tenemos el código ICBN, que es 97 8-987-1609-284. Es un número bastante largo. Y bueno, por ejemplo, aquí el código de barras, no voy a colocar otro número, no me voy a poner 97 7987, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, son los mismos atributos, nada más que bueno, aquí los pusimos generales, y aquí ya estoy vaciando los datos. Entonces, aquí este ya es otro objeto. Si yo genero otro libro con el otro nombre, que sería por ejemplo el criptografía, que tengo aquí otro, van a cambiar lo mismo. Es más, vamos a hacer un ejemplo más sobre esto. Vamos a generar aquí otro cuadrito, que quiere decir que es otro objeto que pertenece a la misma clase libros. Nuevamente vamos a tener aquí el objeto y esta vez se va a llamar criptografía. Criptografía. Ok, y aquí en sus atributos pues vamos a trabajar lo igual. Entonces el autor de este libro son varios, entonces le vamos a colocar varios para no perder más tiempo. De igual manera, este es de rama y alfa omega. Después la edición, esta es la primera. El ICBN, voy a colocar nada más los primeros tres números, 978-04, no, 07. Y por último el código de barras, que es igual 97 86 87. Y listo. Entonces aquí dentro de la clase de libros ya generé tres objetos y si se dan cuenta todos tienen lo mismo. El nombre de mi objeto, que sería el objeto como tal, y los atributos que pertenecen a este. El mismo caso que aquí en el de vehículos.
Y de igual manera, pues esto lo vamos a estar trabajando constantemente.